Muy bien, espero que ya hayas diligenciado tu formato de recopilación de información de candidatos, de posibles fondos que definitivamente se ajustan a tus condiciones, tanto de capital, de acuerdo a la ciudad, al país donde te encuentras, y que hayas llenado la mayor cantidad de información de este formato, porque ahora viene lo más importante de este módulo, y es que puedas ver cifras y en especial poder conocer la estrategia de estructura en red que te genera ingresos pasivos. Así que una vez has diligenciado este formato, quiero en primera instancia que comparemos lo que sucede cuando tienes una inversión, por ejemplo, en finca raíz, por ejemplo, una propiedad rentada, y voy a colocar algunos datos que te van a ayudar a reflexionar si realmente lo que tienes es un inmueble que te está generando un ingreso pasivo o si podrías tener inclusive uno o varios fondos de inversión que te generen mucho más ingreso pasivo. Vamos a ver estos datos en una hoja de cálculo. Muy bien, aquí tengo dos casos hipotéticos que justamente pues te van a ayudar para que tú hagas tus cálculos propios, en especial porque lo que quiero mostrarte acá es que los fondos de inversión justamente te pueden dar con poco capital, recuerda, negocios pequeños, pasas a negocios grandes, con poco capital puedes tener la misma rentabilidad que un negocio grande. Y aquí quiero dar el caso específico de una propiedad de $300,000. Es un valor que es, por ejemplo, en Bogotá es fácil encontrar una propiedad de $300,000, dado que el metro cuadrado en Bogotá es uno de los más altos comparativamente con otras ciudades del continente americano. En ese sentido, en Estados Unidos también encontrar una propiedad de $300,000 es una propiedad, digamos, promedio. Obviamente hay de menos, hay de más, pero pues básicamente lo que quiero es resaltar lo siguiente. Vamos a suponer que la renta bruta, es decir, lo que paga de renta alguien que tiene una casa o un apartamento, o en España como le llaman un piso, y recibe $2,700 de renta, de arriendo al mes de ese piso o de ese apartamento o de esa casa. Eso significaría que al año, multiplicando por 12, son $32,400. Pero uno debe evitar hacer cuentas alegres. Vamos a colocar que el pago de impuestos de esta propiedad es de $1,500 al año. Y que pues año a año se requiere hacer un mantenimiento, ya sea porque quien tenía alquilado o rentado esa propiedad lo entregó, entonces fue necesario pintarlo, o si es una persona que, por ejemplo, tiene una propiedad que tiene varios años, es necesario mantenimiento, vamos a colocarle $1,500. Y una provisión o un costo de no ocupación correspondiente a un mes de renta, dado que si por alguna razón no tiene ocupado, arrendado, rentada la propiedad, pues debe seguir cubriendo los costos fijos que son, por ejemplo, la administración del conjunto o los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que la renta al año está alrededor de $26,700, ya una renta descontando los impuestos, mantenimiento. Obviamente estos valores en cada país son diferentes, en cada ciudad son diferentes, pero yo solamente quiero ilustrar acá una comparación de lo que sería aproximadamente una propiedad de este valor, $300,000, y con unos costos similares a estos. Y vamos a suponer que la propiedad tiene una valorización en un año de $15,000. Esto es completamente variable. Uno pensaría que siempre la tierra se valoriza, pero en realidad hay casos en los cuales incluso se desvaloriza. Hay algunos casos en los que se valoriza más que otros. No es la misma la valorización que tiene, por ejemplo, Miami a la valorización que tiene, por ejemplo, San José de Costa Rica o, por ejemplo, San Salvador. Son lugares diferentes con valorizaciones diferentes. Ahora, esto de la valorización es un intangible que solo se vuelve tangible en el momento en que se vende el inmueble. Pero pues lo vamos a colocar acá porque pues la gran ventaja de los bienes inmuebles es que tú puedes generar tanto por lo que es la renta
y en el momento en que vendes el inmueble, la valorización. Aquí vamos a calcular esto que dice acá, RSI, es el retorno sobre la inversión con valorización, que nos da aproximadamente el 14% anual, y el RSI sin la valorización, es decir, sin este intangible, es decir, asumiendo que la persona no vende el inmueble, pues obviamente todavía no tiene la valorización, es del 9% anual. Ahora, si una persona toma ese mismo dinero y no tiene el inmueble, sino que, por ejemplo, lo coloca en un fondo de inversión, teniendo en cuenta el índice Sharpe, el alfa, el beta, todo ello, y vamos a suponer que es una persona que realmente quiere un ingreso pasivo, es decir, una volatilidad muy baja, un índice Sharpe que sea superior a 5, a 10, o como les mostré en el video anterior, incluso de 40. Entonces, en ese sentido, pues es un fondo de inversión que tiene una alta rentabilidad y un bajo riesgo, una baja volatilidad, y supongamos que al año es del 12%. Vamos a suponer que es un fondo de inversión como los típicos en Colombia de estos niveles de rentabilidad y de bajo riesgo, que generalmente son respaldados por deuda pública, de 6 meses. Quiere decir que $300,000 en 6 meses van a generar $18,000 de retorno. Ahora, la gran ventaja de los fondos de inversión cuando tienen pacto de permanencia es que al final del pacto de permanencia tú tienes la maravillosa opción de reinvertir los rendimientos y sumarlos al capital. Es decir, que ya a los 6 meses no van a ser 300,000, sino $318,000. Quiere decir que en el año en realidad vas a tener un retorno de $38,160. ¿Eso qué significa? Pues nada más y nada menos que tú puedes estar teniendo un retorno al año, un RSI, retorno sobre la inversión, del 12.7%. Ahora, la gran ventaja es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, existen fondos que tú puedes tener ese mismo RSI, pero no necesitas los $300,000, sino que perfectamente los puedes iniciar con $3,000. Entonces, nota que es el mismo RSI, como si tuvieras una propiedad de este estilo, que inclusive si tú ves sin valorización acá es el 9, aquí es el 12, pero con una inversión, con un capital mucho más bajo. Espero estar haciéndome entender. Mucha gente tiene en su mente el gravísimo error que para producir dinero o para tener rentabilidades, ciertos tipos de rentabilidades, necesita grandes capitales. Y no, tienes dos opciones, o encontrar un vehículo que te genere más rentabilidad con poco capital como los fondos de inversión, o apalancarte en deuda, utilizar el dinero de otros, pero pues ese es otro tema que, digamos, se abordará en otro de los módulos cuando se hable de finca raíz, etcétera, todo ello. Esto es lo que te quería mostrar. Ahora quiero que vayamos al pizarrón porque quiero mostrarte cómo puedes tú tener con poco capital una estructura de fondos los cuales te van a ayudar a generar ese interés compuesto. Mira que acá pudimos observar que, por ejemplo, con los $300,000 que mencionamos al inicio, como tiene pacto de permanencia de seis meses o de 180 días, básicamente lo que está diciendo esto es que tú al final de los 6 meses puedes reinvertir. Entonces aquí vas a ganar, en el segundo semestre vas a ganar los intereses del capital inicial más los intereses de los intereses. Entonces, en ese sentido, eso hace que el retorno en realidad sea mucho mayor porque reinvertiste tu capital y eso es algo maravilloso. Vamos al pizarrón y vamos a ver la estrategia de estructura en red. Muy bien, aquí en esta pizarra voy a mostrarte de forma gráfica cómo construir una estructura en red con diferentes fondos de inversión y cómo esto te puede generar interés compuesto y de forma pasiva de una manera impresionante. Mucha atención, para ello voy a trazar acá una línea de tiempo. Básicamente aquí lo que quiero graficar es un año. Y vamos a colocar que, por ejemplo, esto es el mes de enero. Mucha atención, acá obviamente pues febrero, ¿cierto?
Y lo que vamos a hacer es mostrar cómo se construye esta estructura en red de los fondos de inversión. Y para ello voy a suponer que encuentras una alternativa de un fondo de inversión, ¿cierto? El cual tú miras cuánto es el capital, el monto mínimo que necesitas y resulta que lo cumples, tienes el monto mínimo, además de eso, cumple con la rentabilidad que es superior a la inflación y además de eso, el índice Sharpe es, digamos, positivo, es mucho mayor a 1, entonces te funciona muy bien y tiene pacto de permanencia de 3 meses. Entonces, observa lo siguiente. Vamos a suponer que el 1 de enero tú tienes la maravillosa oportunidad de abrir un fondo con el capital que tienes disponible. Quiere decir que ese fondo pasará 1 mes, 2 meses y 3 meses y aquí ese fondo, pues ya digamos tienes la posibilidad de retirarlo y utilizar los retornos, utilizar el capital que te habrá generado con este interés y pues lo que te ha generado. Pero, qué tal si finalizando enero abres otro fondo igual que pasará 1 mes, 2 meses, 3 meses y que podrías llegar a tener aquí? Y adicional a eso, terminando febrero, abres otro fondo diferente que prácticamente terminaría acá. Observa qué es lo que está sucediendo acá. Significa que cada mes tú tomas un capital, abres un fondo, tomas un capital al final de cada mes y abres un fondo. Y te imaginas que tú no retiraras el capital ni los intereses, sino que los reinvirtieras. Entonces aquí tendrías el capital, ¿cierto? Más el porcentaje de retorno. Aquí tendrías el capital más el porcentaje de retorno, aquí el capital más el porcentaje de retorno. Pero como lo reinviertes, entonces esto se va 3 meses más, ¿cierto? Pero te va a producir mucho más. Este es el mes de marzo. Esto es abril. Esto es mayo. Esto es junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué pasaría si tú tuvieses la maravillosa oportunidad de todos los meses generar esta misma cantidad y vamos a colocar un valor, supongamos que sean $100 y que todos los meses pudieras abrir un nuevo fondo de $100? En este mes tú tendrías el fondo que ya viene acá y que se reinvierte y uno adicional porque tienes los $100 del mes. Aquí tú tendrías el siguiente mes de este primer fondo, tendrías el nuevo, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Qué pasará en diciembre de ese año? Van a suceder varias cosas. Primero, que debes tener mínimo 12 fondos de inversión. ¿Ok? Y tú dirás, wow, o sea que voy a tener 12 fuentes de ingresos. Por supuesto que sí. De $100, pues porque depende de tus capacidades. Si tú tienes la capacidad de $1,000, pues serían 12 fondos de $1,000 y los tendrías aquí en diciembre. Si solamente tienes $50, pues son 12 fondos de $50 que igual suman. Pero lo interesante de ello es justamente esta red que se va armando. Gráficamente, noten ustedes que llegará un momento en que esto se vuelve bastante confuso. Entonces, inclusive si nosotros acá colocáramos este a 3 meses, más el nuevo que se genera, entonces tendríamos aquí, y miren lo que sucedería acá. Aquí tenemos dos fondos. Voy a cambiar el color para poder mostrar el efecto tan impresionante. Aquí en este mes, como podemos ver, llegan dos fondos. Se va a abrir el que normalmente utilizas de $100, el nuevo, que lo harías al finales de junio. Se reinvertiría el que viene desde enero.
Y si ustedes observan, hay uno más que llega desde acá, que es este, justamente este, si lo ven, ¿cierto? Y se reinvertiría, o sea que cuando llegue este mes, estamos hablando finalizando julio, agosto, septiembre, cuando finalice septiembre, tú tienes en ese momento uno, dos, tres fondos que tendrías la posibilidad de retirar o de reinvertir. Y mira lo que pasaría si lo reinviertes. Al reinvertirlo, ya no es solamente el capital, sino el retorno del interés sobre interés, el interés compuesto. Tendrías también con sus correspondientes intereses, también con sus correspondientes intereses, pero adicionalmente tendrías los $100 que colocas de este mes y que ya te generarían el primer retorno. Quiere decir que a diciembre tú estarías teniendo efectivamente 4 fondos, mira, 1, 2, 3, 4, con valores distintos porque hay uno que vendría desde inclusive el inicio del año, ¿cierto? Y adicionalmente tendrías todos los fondos que vienen así sucesivamente. Si tú te das cuenta, esto tiene una característica y es que va a ir de forma incremental. Ahora, ¿qué crees tú que pasaría si esto lo sigues haciendo no solamente en un año, sino que lo haces durante 2 años? Que significa que al final de este segundo año vas a tener 24 fondos de inversión, donde el primero que lograste invertir, que fue este primerito, date cuenta todas las veces que se habrá reinvertido, mira todas las veces que se habrá reinvertido, todas las veces que se habrá reinvertido, donde estarás ganando intereses sobre intereses, así sucesivamente, y al final, pues, te generará literalmente, si tú quisieras en algún momento dejar de trabajar, tú podrías inclusive tomar estos fondos y tendrías ingreso pasivo por algún tiempo mientras tú buscas una nueva fuente de ingresos o algo de ese estilo. Literalmente es lo que tú estás haciendo, es construyendo tu propia jubilación, tu propia pensión. Si esto lo hicieras durante 4 años, ahora muchas personas me preguntan, Jairo, ¿y uno puede tener 12 fuentes de ingresos, uno puede tener 12 fondos de inversión? Por supuesto que sí, no existe un límite. Ahora, es posible que tú tengas la posibilidad de que inviertas en fondos diferentes, no tiene que ser el mismo. Por eso te invité a hacer el cuadro, justamente ese formato, porque es posible que tú este fondo lo abras, por ejemplo, con una fiducia, es posible que este otro fondo lo abras, por ejemplo, con una sociedad de fondos de inversión, etcétera. Y puedes ir rotando y puedes ir monitoreando y aquellos fondos que por alguna razón ya no te den tanto, pues retiras el dinero y lo colocas en otro lugar. Pero imagínate lo que puede llegar a suceder. Gráficamente se ve así, obviamente se ve un poco desordenado, pero ahora te lo voy a mostrar de una forma muy organizada a través de una hoja de cálculo. Vamos a verla. Muy bien. Pues bueno, esta hoja de cálculo básicamente es lo mismo que te estaba mostrando gráficamente. Aquí tenemos un año, el año número 1 y el año número 2. Vamos a ampliar acá un poco el zoom para que puedas tener algo mejor de apreciación. Y vamos a colocar un valor mínimo que tú vas a colocar en fondos de inversión como ingreso pasivo. Y voy a colocar una cifra, tú inclusive esta plantilla debajo del video la tienes disponible para que tú puedas hacer tus propios cálculos. Solamente vas a tener habilitadas estas celdas que tienes acá. Es lo único que tienes que diligenciar y el resto automáticamente se diligencia. Voy a colocar una cantidad, voy a utilizar dólares. Obviamente, si tú quieres colocarlo en euros, en la moneda que sea, voy a colocar $300 al mes, ¿ok? Como el ejemplo que te mostré ahora gráficamente. Quiere decir que todos los meses tú vas a poner a producir eso en fondos de inversión para que te genere ingreso pasivo. Ahora, resulta que encontraste un fondo
cuyo retorno sobre la inversión es, vamos a colocar una cantidad 9%, ¿ok? Y que un índice Sharpe que lo conseguiste de 5, que es muy bueno, y pacto de permanencia, en este caso para esta hoja, tiene que ser de 30 días. ¿Por qué? Porque tenemos que aquí se van reinvirtiendo mes a mes cada uno de los retornos. Es decir, cada 30 días tú podrías tomar el capital y reinvertirlo. Miremos, por ejemplo, con los primeros $300 que tú colocarías en enero. Cuando estés en febrero, ya estos $300 ya no son 300, son 300 más el retorno de un mes, que serían $302. Ahora tú dirás, ay, solo $2. Pero mira, tienes los $300 más los nuevos 300 del siguiente mes. Entonces ya en el siguiente mes tienes 305, porque mira que acá los $2 ahora ya generan retorno. Aquí tienes los 302 de aquí y los 300 nuevos. Y mira cómo se te va aumentando el capital. Yo quiero invitarles a que ustedes puedan observar prácticamente cómo se va aumentando el capital de forma progresiva. En marzo tendrían, si fueran de a $300, no tendrían 900, sino 907. Después 1214, 1523, así sucesivamente. Y miren lo que sucedería si esto se hace durante 2 años. Al final de los 2 años tendrían $7,857. Vamos a ver una gráfica donde podemos apreciar más claramente cómo esto tiene un crecimiento que no es lineal, sino exponencial. Bueno, muy bien. Aquí en la parte inferior vas a encontrar esa gráfica y básicamente aquí lo que estás viendo es, si tú solamente tomaras $300 al mes y los tuvieras sin producir, si los dejaras posiblemente en tu casa o en la caja fuerte o en el banco, van a tener este comportamiento. Pero mira la línea azul, el comportamiento que tiene. Es un comportamiento exponencial. Ahora, aquí solamente tenemos pues $300. Hay fondos que pueden generar mucho más. Si una persona tuviera la capacidad y no fueran $300 al mes, sino $500, y que pudiera encontrar una tasa de retorno un poco más amplia, vamos a suponer, y vamos a colocar un Sharpe menor, noten qué sucedería en la gráfica. Y aquí podemos darnos cuenta. En 2 años noten la diferencia. Aquí aparecen solamente 22 meses porque estamos tomando desde el mes, exactamente desde marzo. Entonces no tenemos en cuenta enero y febrero. Pero observen la diferencia tan impresionante. Justamente si tomaras $500 y pues si simplemente los dejaras ahí quietos, y observa lo que sucede con los fondos de inversión. Y esta diferencia que tú estás viendo acá, esto es ingreso pasivo. No tienes que ponerte a producir, para eso estás utilizando esta estrategia y justamente puedes ver la gran diferencia. Con $500 al final de diciembre del segundo año, tendrías $13,487 y poder inclusive, si quisieras 3 años, 4 años, 5 años, imagínate lo que sucedería. Y por supuesto, cada fondo de inversión pues representa para ti pues simplemente un extracto como el de tu tarjeta de crédito, pero no hay límite para que los puedas tener. Así que este es un ejemplo muy, pero muy bueno. Ahora, no todos los fondos tienen pacto de permanencia de 30 días. Existen algunos que inclusive tienen la posibilidad te piden más pacto de permanencia. Aquí vamos a utilizar 180 días. Un índice Sharpe vamos a colocar de 8 y un RCI que perfectamente puedes lograr del 14% con un mínimo. Vamos a colocar acá una cifra para poder ver una diferencia muy interesante. $5,000. Aquí fácilmente, sin necesidad de gráfico, puedes darte cuenta lo que sucederá en 3 años. Tú inicias el 1 de enero o en el mes que sea, no tiene que ser el 1 de enero. Acá esto simplemente te ayudas como para hacer una sencilla simulación. Y al final del 30 de junio tú ya no tendrías 5,000, sino $5,350.
no tomas ese capital, no tomas los intereses, sino que los reinviertes y al final tendrías $5,725. Pero como inviertes uno más, entonces al final podrías llegar a tener $16,075. Al final de los 3 años tendrías $43,270 y tendrías en este instante básicamente estos fondos de inversión, 2, 4, 6, 7 fondos, y algunos ya inclusive, date cuenta que habrán generado más del 50% de lo que invertiste inicialmente. Y ya con este valor, pues tú tienes la maravillosa oportunidad de pasar, por ejemplo, posteriormente a negocios grandes donde te puedes comprar una propiedad, o podrías tomar algunos de estos fondos y comenzar a invertir en las máquinas de vending, o podrías convertirlos si tú ves que te está generando más los dividendos, pues entonces puedes tomar ese capital, dejar una parte en fondos, poner otra parte en dividendos, podrías llegar y perfeccionar tus tiendas online. Entonces date cuenta que aquí es donde viene a jugar la potencia que tienen estas 14 fuentes de ingresos pasivas, en donde los fondos de inversión, pues básicamente lo que te ayudan es a poner a producir el dinero para ti, pero obviamente existen inversiones que generan más del 14% anual de forma pasiva. Y es, por ejemplo, el caso de las máquinas de vending. Es posible que tú puedas tomar esto y no tener una propiedad en arriendo, sino, por ejemplo, colocar un piso o un apartamento amoblado y colocarlo en Airbnb, y eso te permitirá pues obviamente tener retornos más grandes, y así sucesivamente. De aquí tú podrías tomar una parte del capital para hacer un app que sea un proyecto de app pasiva, masiva, como lo vas a ver en el siguiente módulo, y de esa manera pues tú puedes poner a producir. Pero solamente con que, digamos, no tuvieras en cuenta las demás fuentes de ingresos pasivos, pues aquí te estás dando cuenta que semestre a semestre tú podrías ir abriendo un ingreso pasivo a una tasa pues que inclusive supera a muchas propiedades en renta, y que justamente por el interés compuesto te va generando una estructura muy, pero muy interesante. Esta hoja también la vas a tener allí disponible para que hagas tus cálculos, para que puedas hacer tus proyecciones y en especial para que inicies. En el primer caso hice un cálculo con $300. Tú eres el que define esta cantidad. Ahora, si tú solamente tienes para iniciar, como algunos fondos de inversión en Colombia y algunos países de Latinoamérica, si solamente tienes $25 y supongamos que encuentras que es, digamos, al 10%, recuerden que todo esto varía dependiendo del país. Igual lo importante es que inicies y que pongas esa semilla. ¿Recuerdas en el módulo número 1, cuando con Cristian hablábamos de la mentalidad, de esa pequeña semilla? No tienes que afanarte que porque no tienes los $5,000 al mes, lo importante es que tú arranques. Además que esta proyección es una proyección teórica, porque en la medida de los casos tú puedes ir tomando de los ingresos pasivos de otras de las fuentes de ingresos pasivos e ir colocándolas aquí. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla en la pizarra. Muy bien. Aquí voy a suponer que vas a iniciar con dividendos. También que vas a iniciar con una tienda online, como lo aprendiste justamente en el módulo de tiendas online. Vas a ver, por ejemplo, apps. Vas a ver, por ejemplo, vending. Y voy a suponer que solamente tienes estas 5 y fondos de inversión. Igual vas a ver 14, pero supongamos que seleccionas esas en particular. Mira lo que puede pasar. Tú puedes tomar de lo que te genera de forma pasiva, de los retornos, de los dividendos que te generan acá, y tú puedes llegar y tomar una parte de esto de los dividendos, dividir un porcentaje, supongamos 70-30, y tú puedes decir, bueno, pero es que los dividendos me implican un poquito más de tiempo, los fondos de inversión.
yo los dejo quietos y pues son mucho más pasivos. Entonces, tú vas a tomar, por ejemplo, el 30% de lo que te generan los dividendos y lo puedes sumar al capital que tienen los fondos de inversión. Y vamos a suponer que lo que te genera de los fondos de inversión también lo vas a repartir. Supongamos que vas a dejar 50% y 50%. Esto solamente lo puedes definir tú. Este 70% de los dividendos, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Reinvertirlo para poner a que te genere más dividendos. Pero esto de los fondos de inversión, porque de pronto tú dices, uy, pero es muy bajito y todo, resulta que tú te diste cuenta que hay unas máquinas de vending muy buenas, entonces tú vas a tomar, por ejemplo, el 50% de las ganancias que tienen acá y justamente lo vas a colocar en máquinas de vending. Y el otro 50% lo vas a reinvertir en fondos de inversión. Entonces, mira la estrategia de cómo se combinan unos y otros. Y de lo que te generan las máquinas de vending, ¿cierto? De lo que te generan las tiendas online, ¿cierto? Tú vas a tomar un porcentaje, un porcentaje. Mira la estrategia tan poderosa que te estoy dando, un porcentaje. Y ese porcentaje, supongamos que de las máquinas de vending sea, por ejemplo, 30%, 70%, y que aquí de las tiendas online también sea 70% y 30%. Y lo que vas a hacer con este 70% es que lo vas a invertir, por ejemplo, en apps que requiere pues cierto capital, 70%. Y el 30% lo vas a reinvertir en tiendas online, el 30% en vending. Y aquí esto te va a generar un retorno, ¿cierto? Y vas a tomar este porcentaje y este porcentaje lo repartes y supongamos que este porcentaje lo vas a invertir en fondos de inversión. Entonces, date cuenta cómo esto es lo que se llama estructura en red. De un ingreso pasivo te puede salir para otro. Tanto así que, por ejemplo, aquellos que son ingresos pasivos y que, por ejemplo, no requieren de dinero, sino de tiempo, por ejemplo, el convertidor de ideas en ingresos pasivos, lo que tú necesitas es ideas y tiempo. Ahí no necesitas dinero. Y cuando tú pongas a producir ese ingreso pasivo, que vas a generar ingresos, aquí no necesitaste un capital inicial, como si lo necesitas en dividendos, como si lo necesitas para vending, para fondos de inversión, con tiendas online en realidad es muy poco lo que necesitas. Pero por ejemplo en la inversión inicial es 0 pesos, dólares, euros, tú solamente necesitas ideas y tiempo. Entonces cuando produzcas aquí, tú podrías repartir igual como te estoy mostrando, y puedes tomar una parte y tú dices, ahora sí tengo los $300 para poder poner a producir en fondos de inversión, ¿cierto? O puedes tomar una parte para fondos de inversión, otra parte para dividendos, y de esa manera vas repartiendo y vas reinvirtiendo conforme tú vas viendo el RSI. Eso es muy importante. Un inversionista de éxito siempre calcula cuál es el RSI acá, cuál es el RSI acá, cuánto es el RSI acá, y comparas de tal manera que tú sabes de todos tus ingresos pasivos cuál es aquel que te genera más, que te demanda menos tiempo, y pues a ese es al que le debes destinar pues más recursos. Pero lo que te estoy mostrando es que aún si no tienes los ingresos para poder producir estos, puedes comenzar con este ingreso pasivo que lo vas a ver en los módulos posteriores, y con este, cuando ya genere recursos, tomas una parte para reinvertir, pero la otra parte la tomas específicamente para colocar en otro ingreso pasivo que sí requiere capital, como es el caso de los fondos de inversión que lo puedes hacer desde $25. Así que, pues, queridos alumnos, creo que es el momento de entrar en acción. Debes iniciar con una pequeña semilla, con lo que tengas a tu alcance, y si, por ejemplo, tú llegas a iniciar, vamos a suponer con $25 este mes, pero en el siguiente mes pudiste lograr $30, pues mejor. Y si en el siguiente mes tú pudiste lograr $40, pues mucho mejor. Y si en el siguiente 25, lo importante es que la cantidad mínima que tú te establezcas te rete, sea lo mínimo. Mi recomendación es que de tus ingresos tú debes destinar
para tu libertad financiera, mínimo el 10%. La meta que debes llegar es que el 30% de tus ingresos, el 30% de tus ingresos se destinen para que tú coloques una parte en fondos, otra parte en dividendos, otra parte en tiendas online, otra parte en apps y así sucesivamente. Si tú eres una persona que es empleada, pues para eso está el desafío de 30 días, para que tú te puedas organizar, elimines una cantidad de gastos innecesarios, gastos hormiga, y que te organices y logres tener este cash flow. Imagínate lo que pasaría en tu vida si tomas el 30%, una parte para fondos con la estrategia que te enseñé, otra para vending, y además lo que va produciendo se va reinvirtiendo. Créeme, llegará un momento que esto genera un efecto de bola de nieve impresionante que te va a llevar, así tú no lo quieras, te va a llevar hacia la libertad financiera. Así que ha sido un gusto estar aquí. Ha sido un gusto poder compartir esta estrategia. Es una estrategia simple, es una estrategia poderosa, es una estrategia probada, efectiva y que naturalmente con el tiempo vas a ver justamente ese efecto de interés compuesto tan impresionante, tan poderoso y que prácticamente en un año te puede llegar a generar mínimo 12 fuentes de ingresos y lo puedes hacer como tal.